Quiero rápidamente convocar, si ya está con nosotros, al señor Pedro Briz, si ya está por aquí con nosotros. Por Sí, favor, aquí si estoy. abre No sé si me la escucha, se ve. camarita para poder ya estar en contacto con usted. Ahora, ¿sí? ¿Se me ve? ¿Se Ahora me sí. escucha? Sí, don Pedro, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué Un tal? placer Buenas tardes. compartir contigo esta ponencia, tu Muchas participación. gracias. Evidentemente, este señor, que lo vemos aquí ya en pantalla con nosotros, tiene una formación en grado en historia, también hizo un doctorado en el mismo área de historia, tiene participación desde diversos ángulos de la investigación. Él quizás nos cuente mejor sus últimas actuaciones, pero podemos encontrar en artículos en diversas revistas científicas sobre sus trabajos, fundamentalmente en el área que nos va a hablar en esta tarde. Muchísimas gracias y le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias Isabelino, Carlos, Norberto, todos los organizadores de este espacio. Yo tengo una breve presentación para hablar del libro y de paso presentarme más detalladamente, ¿sí? Voy a compartir, a ver si me permite. Si quieres Ahora. compartir la pantalla completa, Ah, ya sí, está. Ahí está. ¿no? Bueno. Excelente. Bueno, perfecto. Perdonen la demora y bueno, vamos a, bueno, en primer lugar agradecer, como decía, a los organizadores por esta actividad muy productiva para todos y que nos une dentro de este momento de pandemia que vivimos a ambos lados del Atlántico y que sirve de excusa para reunirnos y discutir estas cuestiones tan interesantes y yo vengo aquí a aportar o presentar mi último trabajo, ¿sí? Que es el libro que tienen aquí presentado, titulado Resistencia y negociación, milicias guaraníes, jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del Imperio Global Hispánico. Mi nombre es Omar Esbris y desde luego un libro lo entiendo que es, al final lleva un nombre, pero es el proyecto de un montón de gente que participa de estas investigaciones de manera directa o indirecta. Entonces, un poco lo que había preparado es una breve presentación de mi trayectoria que explica en gran medida los resultados que se encuentran en esta obra para un poco, como objetivo, no destriparla, lógicamente, la idea es que la lean y la discutamos, pero dar algunos lineamientos que seguramente en el libro no aparecen demasiado detallados, que es el detrás de escena, digámoslo así. En primer lugar, yo soy profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Nordeste, donde comencé mi pequeña formación en investigación, particularmente en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de CONICET, que justamente tuvimos hace un rato hablando la doctora María Larga Salinas, con quien yo tuve el placer de formarme y sobre todo con el doctor Ernesto Meder, que fue el que me guió en estas cuestiones de estudios coloniales, ¿sí? Particularmente en el núcleo de estudios históricos coloniales, es donde desarrollé esta primera parte de la investigación que tuvo como objetivo el cumplir una tesis de licenciatura donde se trabajaba las cuestiones de la vida interna de las misiones jesuíticas, basándome en una serie de normas e instrucciones que se habían llevado a cabo en las reducciones. Dentro de este corpus documental pudimos identificar toda una serie de ordenanzas que se vinculaban a aspectos militares de las reducciones y a partir de allí empezó mi curiosidad, digamos, guiado por el doctor Mede y la doctora Salinas inicialmente, mi curiosidad por todo el aspecto militar de todas estas reducciones, ¿sí? La formación continuó con un máster en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, el máster en Historia, el mundo del Mediterráneo y su difusión atlántica, ¿sí? Donde realizo un trabajo de fin de máster concentrado en este tema ya de las milicias, pero vinculado especialmente a una rebelión de indios que sucede en Paraguay, en la rebelión de Arecayá de 1660, que tiene como objetivo en ese TFM dirigido por Manuel Herrero Sánchez y el doctor Giovanni Levi, analizar las configuraciones de esa frontera a partir de un caso de estudio muy concreto y cómo participan esas milicias guaraníes. Ese pequeño trabajo ha sido publicado en un libro que tienen ahí a la izquierda, muy pequeño y muy breve, pero que me permitía continuar en esta evolución, si se quiere, del análisis de estas milicias hasta llegar al contrato predoctoral en el área de historia moderna en la propia Universidad Pablo Olavide entre los años 2014 y 2018, que me permitió realizar mi tesis doctoral, que ahí tienen el título, dirigido por Bartolomé Yunca Salilla, y a partir de la defensa de esa tesis, avanzar en los estudios, análisis de documentos
a partir también de las sugerencias de la editorial Prohistoria también, cuyo director Darío Barriera nos apoyó desde el principio y nos dio muchos comentarios para mejorar y que tome forma de libro, que es el que actualmente presento. Y hoy en día me desarrollo, mi tarea de investigación se desarrolla todavía en el área de historia moderna como investigador postdoctoral de un proyecto europeo, proyecto GESEM, que tienen ahí abajo la referencia. Entonces, el espacio, desde luego, en el cual nos centramos es por demás conocido, además en esta coyuntura, no es necesario que lo explique demasiado en este congreso, pero siempre me gusta aclarar de que estas misiones, desde el punto de vista militar, deben ser consideradas o en forma de conexión con las otras áreas misionales que se establecen en Latinoamérica, que tienen ese mapa ahí a la izquierda, donde están siendo siempre un antemural frente a las posesiones portuguesas. Entonces, ese plano militar se va a mantener, se va a hacer muy especial en la parte de Paraguay, pero sin duda ese funcionamiento como lugar de frontera va a ser fundamental en los distintos espacios misionales. Concretamente, en el mapa de la derecha pueden ver cuál es el área de estudio del libro. Si bien nos centramos en el área de los 30 pueblos, lógicamente, vinculamos las movilizaciones de estas milicias guaraníes hacia Corrientes y especialmente hacia Asunción, y sin olvidar de todas las relaciones que se plantean con los pueblos de indios y las distintas otras localidades que aparecen representadas en este mapa, que hacen de esta frontera una zona de relaciones por demás complejas, ¿sí? Cronológicamente, de más está decir, el periodo de estudio es desde el momento en que se comienzan a formar estas reducciones hacia 1630 y aproximadamente hasta el año 1750 más o menos se extiende este análisis, permitiéndonos ver cómo se van configurando estas milicias guaraníes, que comienzan siendo indios armados para proteger sus pueblos frente a los ataques bandeirantes y que lentamente van a ser reconocidos luego como milicias del rey hacia 1649 y comienzan a movilizarse prácticamente desde el inicio de su formación a distintas ciudades, entre ellas nos interesan particularmente el caso de Asunción y Corrientes, pero sin olvidar otras movilizaciones hacia Buenos Aires, Colonia del Sacramento u otros espacios, ¿sí? Y el punto de finalización del estudio se halla aproximadamente hacia 1750, cuando consideramos que el Tratado de Madrid y toda la política reduccional de la compañía en la zona del Chaco, como bien explicaba la doctora Salinas antes, comienza a cambiar y se comienzan a establecer misiones, y en gran medida las movilizaciones de estas milicias, por lo menos en lo que respecta a la frontera chaco-paraguaya, comienzan a disminuir, ¿sí? Se ha dicho a lo largo del día, y me parecía importante señalarlo y remarcarlo, el trabajo de los estudios jesuíticos obligan al cruzamiento de información de diferentes fuentes, de diferentes tipologías documentales, pero desde luego procedentes de muy diversos archivos, ¿sí? Es casi una obligación. La propia trayectoria de la orden y su documentación nos obligan a ello. Aquí tienen simplemente una síntesis de los principales archivos en los cuales nos movemos para desarrollar nuestros principales argumentos. Desde luego, el Archivo Nacional de Asunción, el Archivo de Corrientes, el de Buenos Aires, son puntos fundamentales. Acompañados por luego mi establecimiento en Sevilla, me permitió cruzar esos datos con lo que se conserva en el Archivo General de Indias o el Histórico Nacional de Madrid, y ni hablar de los fondos que se conservan en Roma, que fueron por demás importantes para la configuración del estudio. Del otro lado, a la derecha, tienen una serie de bibliotecas donde sin duda la bibliografía y todos los avances teóricos y metodológicos nos permitieron ir configurando este estudio, que comenzó obviamente en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de CONICET, hasta llegar a bibliotecas como la de la Academia Nacional de la Historia de Buenos Aires, la de Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla, o la biblioteca más grande de Europa con respecto a fondos americanos, como la del Ibero-American Institute en Berlín o el European University Institute en Florencia. Fueron algunos de los espacios donde metodológicamente desarrollamos algunas de las perspectivas que aparecen en el libro. Lo que se va a encontrar el lector, que eso es lo que un poco sintetizan las siguientes diapositivas, son estos capítulos. El primero es un prólogo elaborado por Bartolomé Yunca Salilla, catedrático de Historia Moderna de la Pablo de la Vive, y quien dirigió lo que fue la tesis doctoral y que se desarrolló en este libro. Un contexto, como es lógico en un primer capítulo, de la cuenca rioplatense en el marco temporal que analiza esta obra.
Luego un segundo capítulo más concentrado en el pueblo de San Ignacio Guazú y cómo atraviesan estos nativos guaraníes de ser una suerte de nómadas, de nómadas a milicianos, de pasar de ser enemigos a amigos, entre comillas, para la defensa de estos espacios. ¿Sí? En el tercer capítulo ya analizamos esta dicotomía tantas veces repetida para esta frontera, la idea de indios amigos y indios enemigos. Nos alejamos de ella para entender que estos indios tenían una mayor agencia de la que pensamos y que muchas veces se enmarcaban en una u otra, en la defensa de uno u otro bando, digámoslo así, según sus propias conveniencias y configuran una suerte de pacto conflictivo en esta frontera que les permite llevar a cabo diferentes acciones militares. El cuarto capítulo nos concentramos en el guaraní luchando particularmente, sobre todo en los cambios armamentísticos y tecnológicos que se establecen en las reducciones jesuíticas. Dentro de estos cambios armamentísticos y los cambios sociales que llevan a cabo la introducción de las armas de fuego, pudimos identificar o establecer numéricamente, digamos, a partir de dos visitas entre 1647 y en 1657 se realizan dos visitas que nos dejan un conteo de armas muy significativo y que nos permite saber que más de 609 armas había en la zona de las reducciones hacia 1647 y que estas se incrementan hasta llegar a las más de 700 10 años más tarde, y sobre todo la distribución de estas armas de fuego en las diferentes reducciones que nos marcarían el rol militar, que nos marcan el rol militar que llevan a cabo estas reducciones en particular. Y me parece que ese es un punto también muy importante a partir de este tipo de estudios, tratar de romper esa idea homogénea de los 30 pueblos como un bloque de granito y ver las particularidades que se nos presentan, en este caso en el aspecto militar, que repercuten en la propia vida interna de estas reducciones. El quinto capítulo analiza ya las cuestiones más de cambio económico-social que se genera a partir de estas milicias, antes de llegar a un epílogo donde hablamos de una ruptura del pacto conflictivo en ese último periodo del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, en el cual la guerra guaranítica, la previa revolución de los comuneros, etcétera, etcétera, llevan finalmente a la expulsión y obviamente a que estas milicias dejen de movilizarse desde este punto de vista. ¿Sí? Sin duda el siglo XVIII es un aspecto que debemos trabajar, han quedado muchas cosas en el tintero vinculadas a esa última parte, por eso lo resumimos en un breve epílogo muy general, pero sin duda merece un estudio aún más profundo de este aspecto de las milicias. Y finalmente, antes de poner las conclusiones del libro, que no las voy a adelantar, esas ya tendrán que leerlas, pero finalmente destacar los tres anexos que hemos podido elaborar. El primero, mostrando toda la serie de intervenciones armadas que llevan a cabo estas milicias, alcanzando el número de 97 en total. Un segundo anexo donde tenemos biografías de sacerdotes y hermanos coadjutores temporales jesuitas que participaron en algún tipo de actividad militar en la provincia jesuítica del Paraguay, alcanzando un número de 43, por lo menos en los que pudimos identificar a partir de nuestro estudio. Y finalmente el anexo 3, que es uno de los que más me gusta destacar, porque permite ver breves biografías de caciques y de indios guaraníes que participan de esta actividad militar, que quedaron en las fuentes, más de casi 150 nativos, que seguramente debe ser completada, pero que nos permite dar una idea general de cómo se protegía la monarquía hispánica en estas regiones y especialmente la agencia y el valor que tenían los indígenas a la hora de movilizarse y de defender el territorio, ya no solo de las misiones, sino otros puntos territoriales de la zona del Paraguay. ¿Sí? Sin duda el libro pretende eso, pretende en gran medida desde el día que puse el primer pie en el Instituto de Investigaciones Históricas, un poco mis investigaciones o en las que me fueron acompañando diferentes personas, trataban de mostrar esto, mostrar a los guaraníes en un primer plano, tratar de mostrar esa agencia, esa actividad que tuvieron en este tipo de defensas, y creo que el libro en algún punto, o eso espero, aporta en ese sentido. Y por mi parte, nada más.
Muchas gracias por su atención. Aquí tienen el correo electrónico si necesitan comunicarse, y de luego abierto a todo, preguntas, comentarios y críticas que siempre son bienvenidas. Muchas gracias. Don Omar, muchísimas gracias por compartir esta, pero novedosa, como siempre, intervención, ¿verdad? En el área, justamente, siempre una materia, una arista para tomarnos, y este es un punto bastante interesante, que seguramente aquí el auditorio tiene mucha pregunta cargada para usted. Entonces vamos a dejarla abierta a la gente para que pueda ser más vivo y de alguna manera te dinamizar nuestro encuentro. Queda abierta las preguntas para la gente. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, otra. Sí, bueno, primero felicitar a Omar por este libro que es producto de su tesis doctoral, y mencionar que el libro tiene, como las investigaciones que él desarrolla, el mérito de poder hacer dialogar a las fuentes con una historiografía también particular, ¿no? Porque él al haber ido a España se vinculó también con otro tipo de autores, con otro tipo de enfoques de historiografía, pero no ha perdido la empiria, que eso es lo que valoro especialmente del trabajo de Omar, que sigue más allá de todas las visiones historiográficas que ha incorporado y de toda la novedad de autores quizás que nosotros en el ámbito de los estudios misioneros no consultamos. Sigue trabajando fuertemente en la búsqueda de fuentes, en la relectura, en la reinterpretación de fuentes conocidas y de otras fuentes novedosas que él ha ido encontrando, sobre todo con la posibilidad del archivo de Indias, ¿no? De vivir ahí en Sevilla. Entonces creo que el libro tiene ese mérito fundamentalmente. Es un tema novedoso, el tema de las milicias guaraníes es algo que nos ha motivado en lecturas, hay abordajes historiográficos de otros autores. Entonces, esta obra viene a complementar los estudios que se venían realizando, ¿no? Así que en ese aspecto, mencionar eso, felicitar a Omar y alentarlo a que siga compartiendo en estos espacios sus investigaciones. Muchísimas gracias. Hay algunos en el chat que lo van felicitando. Muchas gracias. Y bueno, de esta manera también la gente. Hay una consulta más. La señora Viviana, si quiere participar, adelante. Un momentito, vamos a habilitar el micrófono, por favor. Ahí ya está. Adelante. Hola, buen día. Mira, es muy simple la pregunta como docente, y para desasnarme también, y si es a lo mejor que uno siempre vuelve a repetir cosas que escuchó, como justo hablaste del tema de milicia, a mí me había quedado una vuelta que una de nuestras profesoras en el profesorado decía de que lo que tenía característica la orden justamente de Jesús, que dejó de ser orden en el momento, y pasó a ser compañía, en el momento, como vos decías recién, de inflexión esta de la entrada de armas. O sea, cuando se le permitió la utilización de las armas. ¿Es así? Sí, a ver, voy a comentar ambos comentarios, los voy a conectar. Desde luego, hay una propia historia de la Compañía de Jesús como tal. Si vemos a su fundador, San Ignacio de Loyola, tenía un pasado militar, y en algún momento siempre se lo acusa, entre comillas, de haber trasladado toda esa organización militar a la propia orden, ¿sí? Entonces, sin duda, el ingreso de las armas de fuego es un punto clave. Es el momento en el cual tienen un poder de fuego diferente y pueden competir contra los portugueses. Pero un poco en la investigación se muestra que estas movilizaciones empiezan incluso antes, ¿sí? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que en este momento, en las primeras movilizaciones, en los ataques bandeirantes y demás, la corona española y la portuguesa están bajo el mismo monarca, la de la Unión Ibérica entre 1580 y 1640, y eso nos marca una fecha importante, porque los jesuitas no podían abiertamente decir tenemos armas y estamos protegiendo la frontera, porque estaban
peleando contra otros vasallos del mismo rey. Por eso el corte en la batalla de Mbororé, más allá del significado que tiene, también es una fecha en que justo ya está el momento de rebelión de los portugueses y de independencia de Portugal. Entonces eso ya marca una separación y una posibilidad de reconocer a las propias milicias y de defender esa frontera abiertamente, que al final es lo que sucede. Pero sin duda el término milicia es un término muy importante para los jesuitas en su manejo interno, y aquí lo conecto con lo que decía la doctora Salinas de la continuidad en el análisis de fuentes. Pero si, por ejemplo, si nosotros analizamos las fuentes que aparecen en el Archivo General de Indias, en ningún documento, y llevo varios años trabajando allí, en ningún documento aparece milicia guaraní como tal, ¿sí? No se le da ese reconocimiento por parte de los gobernadores, sino que normalmente se reemplaza por indios auxiliares, indios amigos, indios que acompañaban las expediciones de españoles, cuando en realidad sabemos que los que llevaban el fuerte del avance militar eran estos nativos, ¿sí? Pero no falta ese reconocimiento. Entonces ahí es donde está la necesidad de cruzar fuentes, no solamente las de Indias, que nos pueden dar una perspectiva demasiado imperial, sino cruzarlas con las fuentes locales, que son al final las que nos dan un poco la vida cotidiana, si se quiere, el día a día de la reducción. No sé si le contesto la pregunta. Muchas gracias por el comentario. Muy bien, muchas gracias, doña Diana, Omar. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Entonces, don Carlos Vaquero, tiene usted la palabra. Omar, dos cosas brevemente. La primera, sí, felicitarte por tu formación y por tu búsqueda. La verdad es que va a ser un placer poder leer tu material, me encantaría, y gracias por compartirlo con nosotros. Esperamos contarte mañana también para la asistencia al Congreso. Por nuestra parte, Isabelino, hemos llegado al final del día. Nuevamente una jornada cargada de material, de exposiciones, de pensamientos, de criterios, algunos iguales, otros distintos, o parecidos y otros distintos. Pero de esto se trata justamente, del aportarnos, de abrirnos la cabeza, de ayudarnos a pensar, de formarnos de la pluralidad de las visiones distintas, de las interpretaciones distintas, para que entre todos podamos ir buscando, ir consensuando un lugar donde sea el repositorio para todas las ideas y poder aprender de esta historia tan rica que es la historia de las misiones jesuíticas guaraní. Agradecerte a vos por tu intervención, a Norberto Levington también, y bueno, con el equipo técnico de la Fundación les damos las gracias nuevamente a la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, a Cultura Misiones, a la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, a la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes, a la Universidad Nacional del Nordeste a través de la Facultad de Humanidades y de Artes y Ciencias de la Cultura, a LICOM, a la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá, a Moglia Ediciones. Creo que no me olvido de nadie más. Ha sido un grato placer que nos acompañen el día de hoy y los esperamos mañana nuevamente a partir de las 9 de la mañana. La sala la abrimos 8:45, así que va a ser un placer reencontrarnos nuevamente. Será hasta mañana.